nos toca estudiar algunos temas más metafísicos porque tenemos que ver las cuestiones sobre la persona, después de haber visto las relaciones. Aquí tenemos que recordar siempre el camino afirmativo y también negativo, o sea, la vía de la afirmación y la vía de la remoción, porque cuando hablamos de persona en Dios, no estamos entendiendo propiamente lo que es persona. Como veremos en la cuestión, hay definiciones, profundizaciones metafísicas de lo que significa persona, pero con esas nociones no estamos entendiendo las personas divinas. Estamos entendiendo el punto de partida analógico en la realidad creada que nos permite elevarnos a la realidad increada, a la realidad divina. En Dios hay personas, pero en un sentido diferente, aunque no del todo extraño al modo en que existen las personas en las realidades creadas. Si vamos a los antecedentes filosóficos, tenemos sobre todo los textos de Aristóteles, donde se habla de Dios con características personales, pero no se dice que es persona. Y esto es una ventaja porque propiamente con la filosofía no se puede conocer la realidad personal de Dios en el sentido en el que está revelado que Dios son tres personas. O sea, se puede llegar hasta cierto punto, ver que Dios es inteligente, que Dios tiene voluntad, que es feliz, pero no se puede conocer directamente la persona en Dios. En efecto, la revelación nos dice que son tres personas, y esto es misterioso para la mente humana. Para afirmar que en Dios hay tres personas hay que hacer referencia a la fe. No se puede de otra manera, y la fe es oscura, no es clara. Por eso el crecimiento, el conocimiento de las personas divinas se hace no solamente a partir del análisis racional de lo que creemos, sino también y sobre todo a partir de la experiencia de Dios, de la experiencia de lo que significa la presencia de estas personas en el alma, en el espíritu, o como se expresa teológicamente la inhabitación trinitaria. Por ahora no estamos profundizando en la experiencia de Dios, aunque lo haremos después porque está incluido en el estudio que propone Santo Tomás en estas cuestiones, especialmente en la última, en la cuestión 43. Por ahora nos quedamos en los aspectos más racionales, suponiendo siempre la fe. De esta manera estudiamos la persona. Como ya indicamos, en esta cuestión sobre la persona hay un verdadero avance de la metafísica respecto de la metafísica antigua, de la metafísica aristotélica, de la metafísica neoplatónica. Aquí hay una profundización filosófica exigida por el desarrollo teológico, porque la gracia perfecciona la naturaleza, la fe perfecciona, clarifica la inteligencia. Esta es la cuestión 29. Aquí Santo Tomás en el primer artículo comienza por la definición de Boecio, substancia individual de naturaleza racional. Hay una necesidad de clarificar la terminología. ¿En qué sentido se habla de substancia? Aquí hay que indicar que la palabra substancia corresponde al griego usía. Ahora, el griego usía no se traduce tan directamente por substancia cuanto por esencia, porque usía viene del verbo einai, ser. Y así como en latín está el verbo esse, también está la palabra esentia
que deriva del verbo esse. Essentia es algo que es. Entonces, la palabra substancia traduce usía, y Aristóteles había distinguido dos tipos de usía, o sea, la esencia primera y la esencia segunda. La esencia primera es la esencia como universal o como común. La esencia segunda es la esencia como individual. Bueno, en realidad lo dije invertido. La esencia primera es la substancia como individual, la esencia segunda es la substancia como universal o común. Entonces, cuando Boecio dice que es substancia individual, lo que quiere decir es que es una substancia concreta, que no es la substancia en la mente, la substancia común o universal. Boecio, con la expresión substancia individual, quiere indicar la substancia primera, o sea, la que existe en la realidad concreta, no la que existe universalmente en la inteligencia. De una manera más especial y más perfecta, de un modo más perfecto, se encuentra el particular y el individuo en las substancias racionales, que tienen dominio de su acto, y que no solo son obradas como las otras cosas, sino que obran por sí, pues las acciones están en las realidades singulares. Y por eso, entre las otras sustancias, con un nombre especial, tienen las sustancias singulares de naturaleza racional, y este nombre es persona. O sea, las sustancias materiales son menos sustancia que las sustancias espirituales. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque las sustancias materiales, en primer lugar, nacen y perecen, se corrompen, y en segundo lugar, en cierta manera, están unidas con las otras sustancias. Como vemos, por ejemplo, entre las plantas, hay plantas que nacen de otras, que son como parásitos, y lo mismo sucede con los animales. Es decir, los confines entre las sustancias no son tan determinados como sucede en el campo espiritual. La sustancia espiritual es más concreta. O sea, es substancia en un modo más perfecto. De una manera semejante habrá decir que los accidentes en el orden espiritual son más perfectos como accidentes que los accidentes en el orden de las cosas materiales. En las cosas materiales los accidentes son casi una manifestación de la substancia y una modificación de la substancia. En cambio, en el orden espiritual los accidentes agregan realmente algo nuevo. Pensemos en las ideas de la inteligencia. Las ideas de la inteligencia perfeccionan la inteligencia y a través de la inteligencia el sujeto al cual pertenece la inteligencia. Hay un crecimiento en el ser por las ideas nuevas. Y lo mismo por los actos voluntarios buenos, hay un crecimiento en el ser. En los accidentes materiales esto no se da de la misma manera. En gran parte los accidentes en las cosas materiales modifican las cosas materiales y a veces las deterioran. Pensemos en la enfermedad, ¿no? La enfermedad, está bien, es un hábito entitativo en cierta manera que toca la substancia, pero la toca a través de los accidentes.
de los movimientos desordenados de los órganos, etc. Entonces, la noción de persona corresponde a la perfección de la noción de substancia. Y la noción de substancia corresponde a una perfección del ser. La substancia es la esencia concreta, es lo que es lo que tiene ser. Y ser es siempre acto, ser es perfección. Como Santo Tomás mismo enseña, es la actualidad de todos los actos el ser. Y la perfección de todas las perfecciones. Perfectio omnium perfectionum. En la cuestión 29 se hace referencia también a otros vocablos que se usan en la teología latina. Santo Tomás no inventa la teología, se inserta en el contexto de la escolástica, de la tradición que se desarrolló con gran sutileza en el siglo XII, en el siglo XIII, y encuentra otras palabras con las cuales los teólogos y los filósofos designan la substancia. Otras palabras son hipóstasis y subsistencia. Hipóstasis es la transcripción literal de substancia, o mejor, substancia es la transcripción literal de hipóstasis, que es el término que usaban los padres griegos y los concilios. Hipóstasis indica la substancia en general, pero muy especialmente indica la persona, o sea, la substancia espiritual, de naturaleza, la substancia individual espiritual de naturaleza racional. El término hipóstasis, dice Santo Tomás, entre los griegos no significa en general substancia, sino en particular substancia racional. La substancia racional se dice substancia específicamente en cuanto es sujeto de los accidentes, o sea, en cuanto está debajo de los accidentes. Es un símbolo que se usa en metafísica. Y por este mismo motivo, normalmente no se usa la palabra substancia para referirse a las personas divinas, porque no tienen accidentes. En la teología latina. En la teología griega se usa el equivalente, que es hipóstasis, pero con el significado de persona. En este sentido, el término de hipóstasis no es usado más para cristología en cuanto tal, y no tanto a la... Sí, para cristología, pero en cristología se usa porque también se usa en teología trinitaria, refiriéndose a las tres personas. En la terminología griega, de la patrística griega. Sí, en cristología se usa especialmente, pero justamente para indicar que la persona del verbo es una persona entre las tres que hay en Dios, que también se pueden designar como hipóstasis. Entonces, sustancia individual de naturaleza racional, la palabra substancia se usa especialmente para la persona creada. Teóricamente se podría decir que en Dios hay tres substancias
indicando las tres personas. Porque si es substancia individual de naturaleza racional, en Dios hay tres. Pero en la tradición de la terminología latina no se usa la palabra substancia para indicar cada una de las personas. Aunque en realidad es el equivalente de la palabra griega que sí se usa para indicar cada una de las personas. O sea, hipóstasis. ¿Por qué no se usa? Por dos razones. Primero, porque la fuente principal de la teología latina, que es San Agustín, no la usa. Más aún, San Agustín dice en el De Trinitate que la palabra substancia aplicada a Dios es abusiva. O sea, quiere decir, no es precisa. Y en segundo lugar, por lo que explica aquí Santo Tomás en esta cuestión, es decir, porque substancia hace referencia muy inmediatamente a ser sujeto de los accidentes. Y en Dios, por supuesto, no hay accidentes. En Dios no hay accidentes. Otro término que se utiliza, y esta vez sí se usa en la teología latina, para indicar las personas es subsistencia. En realidad es un término que no está muy lejano de los anteriores. Pues la raíz etimológica es la misma. Pero con la palabra subsistencia se quiere indicar especialmente una acción, analógicamente hablando, que es la acción de ser, y de ser por sí, que es lo propio de la substancia. La substancia es por sí, no por otro, como el accidente. Entonces, con la palabra subsistencia se está indicando la substancia en cuanto tiene el ser, no en cuanto es sujeto de accidente, sino en cuanto tiene el ser. Y por eso la teología latina la intuye como más apropiada para referirse a las personas divinas. Y por eso se habla en Dios de tres subsistencias. La palabra subsistencia indica una acción en sentido analógico, que es la acción de ser. Ser es un verbo, entonces está entendido como si fuera una operación externa, aunque en realidad no lo es. Ser es como correr o como hacer, ¿no? Pero propiamente no es ni correr, ni hacer, ni nada externo, sino que es algo más profundo, que indica directamente la substancia, pero no en cuanto sujeto de los accidentes, sino en cuanto posee el ser. Se usa la palabra subsistencia porque está más cercana al significado del verbo como verbo.
Subsistencia quiere decir lo que está haciendo. Lo que está haciendo como substancia, no como accidente. Son matices implicados en la expresión, que están aquí explicados por Santo Tomás. Pueden leer los artículos, son complejos, hace falta detenimiento para entenderlos. Entonces quiere indicar la persona en cuanto tiene el ser. De esta manera se usan en la teología latina. Y se dice que en Dios hay tres subsistentes. O tres subsistencias. Y el matiz que indica la palabra es mejor que el de la palabra substancia. Si se dijese en Dios hay tres substancias, se reduciría la importancia metafísica del término. Porque substancia quiere decir muy inmediatamente lo que tiene un accidente, y Dios no tiene accidente. Entonces indica más bien los entes de naturaleza material. Inmediatamente para lo que nosotros percibimos en el lenguaje corriente. En los griegos no hay tanto problema porque los griegos tienen una mentalidad por sí más metafísica, como herencia de la filosofía de Platón, de Aristóteles, del neoplatonismo. Entonces, en la patrística griega la palabra hipóstasis indicaba más directamente algo superior a la materia. Los latinos, los romanos son más concretos, más prácticos. La terminología latina requiere una elaboración, una precisión para que sea más directamente metafísica y teológica. El peligro de la mentalidad latina es siempre reducir las cosas a algo manipulable, algo controlable, algo organizable. El peligro de la mentalidad griega fue siempre una tendencia platónica y hasta cierto punto gnóstica. O sea, desprenderse demasiado de la realidad material, que es la inmediatamente accesible al hombre. Bueno, esas dos tendencias están reflejadas en estas variaciones terminológicas, que es necesario precisar porque hay que traducir el lenguaje de la patrística griega y de los concilios griegos a la teología latina. Y parte de los desencuentros entre la teología oriental y la teología occidental tiene esta raíz, además de cuestiones políticas, ambiciones de poder, etcétera, todo eso que está siempre, pero también hay una cuestión, hay un fondo ideológico. Bueno, el artículo 3 se pregunta si el nombre de persona hay que ponerlo en Dios. En el símbolo de Atanasio, es decir, el símbolo pseudo-atanasiano, o símbolo quicumque, se dice, es distinta la persona del Padre, distinta a la del Hijo y distinta a la del Espíritu Santo. En latín, alia est persona patris, alia filii, alia spiritus sancti.
Las personas se distinguen entre sí. Y acá en el símbolo se usa explícitamente la palabra persona, que entró en la tradición. Es fruto del desarrollo dogmático auténtico, o sea, de una explicación de lo que está en las palabras iniciales de la revelación, contenidas en la Sagrada Escritura. Aquí se ve muy claramente cómo la revelación no consiste solamente en las palabras de la Escritura, sino también en la tradición. Eso, además, es lo que especifica la teología católica respecto de la protestante. Para los protestantes todo está en la Sagrada Escritura, pero entendida la Sagrada Escritura como texto. O sea, la revelación no está fuera de ese texto. Nosotros, siguiendo a Santo Tomás como católicos, primero tenemos un concepto más amplio de revelación. La revelación no es simplemente el texto escrito, la revelación es la gracia. La gracia es vida divina. Ahora, esa gracia, esa vida divina se expresa primero en la Escritura y segundo en la tradición. ¿Y la tradición qué es? La tradición son escritos, textos de los padres de la Iglesia, de los primeros autores, pero también son los textos de los teólogos posteriores, porque en realidad San Buenaventura, Santo Tomás, San Alberto también están en la tradición. Por ejemplo, el Papa Pablo VI tiene una encíclica que se llama Lumen Ecclesiae. Ahí dices, la Iglesia hizo suya la doctrina de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir? Que en la doctrina de Santo Tomás está la revelación. Claro, la doctrina de Santo Tomás no es la Escritura. Uno podría encontrar un error eventualmente en la doctrina de Santo Tomás en algún punto, cosa que no podría encontrar en la Escritura. O uno podría no ser tomista, sino ser agustiniano. Por ejemplo, antes de Santo Tomás no estaba Santo Tomás, seguían a otros teólogos, y tener la revelación. Pero el Papa reconoce ahí que en la teología de Santo Tomás, tomada en su conjunto, está reflejada fielmente la revelación, y es la doctrina de la Iglesia lo que dice Santo Tomás. Cosa que no se dijo nunca de ningún otro autor, de ningún otro teólogo, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, yo estoy de acuerdo realmente, ¿no?, en todo lo que tiene la teología de Santo Tomás, ¿no?, concretamente en el campo trinitario y de persona, porque no se limita simplemente a reproducir lo que dijo Boecio, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, la visión de persona que tiene Von Balthasar, ahí también en el sentido, pues tiene ciertas aportaciones, yo no conozco mucho, no sé hasta qué punto realmente ahí si eso tiene alguna, porque Von Balthasar no tiene esa idea de que uno llega a ser persona, concretamente, ¿no? Es una persona pero es imperfecta, sino que la persona llega a ser persona precisamente y esa unión con Dios, que es la persona, ¿no?, subsistente, que es el ser subsistente. Entonces, no sé en ese sentido si eso crea algún conflicto, algún problema. Sí, crea, sí. Porque deja de cierto sentido, ¿no?, pierde precisamente esa parte metafísica. Crea porque Von Balthasar tiene presupuestos teológicos y filosóficos que no corresponden a la tradición. Ese es el problema, porque introduce elementos de la filosofía idealista alemana, sobre todo, y de otros tipos de filosofía que no combinan adecuadamente con la filosofía que la Iglesia hizo suya, que por ejemplo está en San Agustino, que está en Santo Tomás, ¿no? Sí, hay un problema serio ahí,
no es tan sencillo. Bueno, yo lo analicé, hice curso aquí también, pero está publicado, hay un convenio sobre el infierno en von Balthasar y yo expliqué lo de von Balthasar y ahí está publicado, está en internet también, si quieren. No es tan sencillo lo de von Balthasar. ¿No? Sí, bueno, esa idea que has indicado, tomada globalmente, es aceptable en el sentido de que la persona humana no está totalmente realizada, debe realizarse, se perfecciona en la naturaleza por el conocimiento y se perfecciona en la gracia por la unión con Dios. Entonces es la persona misma la que se perfecciona, eso es verdad, pero se perfecciona justamente a través de los accidentes que perfeccionan la sustancia. Pero en von Balthasar no se entiende de esta manera. El problema es que la persona se va constituyendo en su ser substancial en relación con las otras personas. O sea, no es ya persona, sino que tiene que llegar a ser persona, y esto en relación con las personas humanas y también en relación con las personas divinas. Y las mismas personas divinas, en cierta manera, se tienen que constituir así. Y en esa constitución también hay problemas porque entiende la relación entre las personas divinas de una manera dialéctica, que quiere decir fundamentalmente negativa. O sea, la persona del Padre se distingue de la persona del Hijo porque es opuesta, pero opuesta no en el simbólico sentido que dijimos nosotros, sino opuesta en el sentido de que una rechaza a la otra. Que hay una distancia infinita entre el Hijo y el Padre, etc. Y esa distancia es lo que significa el infierno. Por eso el infierno para von Balthasar es constitutivo de la Trinidad. Entendido en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando Cristo desciende al infierno, evoluciona llega a su cumplimiento la vida trinitaria. Por eso el misterio pascual refleja la Trinidad. O sea, es un problema muy profundo el que hay en von Balthasar. Es cierto que él toma elementos de los padres de la Iglesia, de todos los autores de la Escritura, etcétera, pero el problema es cómo los organiza todos esos elementos. Los organiza sobre la base de un tipo de filosofía y de una espiritualidad que no corresponden a la tradición. Hay una interrupción muy profunda de la tradición. Pero bueno, la Iglesia no dijo nada sobre esto, entonces uno tiene libertad para pensarlo, ¿no? Para investigarlo, Claro. Porque al respecto de eso mismo, el Papa Benedicto no ha comentado, cuando preguntaron al respecto de la teología de von Balthasar, yo digo, si se comprende bien, no hay errores ahí, pero... ¿Cuándo dijo eso? Hay una... Sí, voy a buscar otra vez. No, sí, es interesante. Pero lo dijo como papa o porque Benedicto primero no era papa, después fue papa y ahora tampoco es papa, así que... No, por supuesto que no dijo en 10 cátedras, no, por supuesto. Pero lo dijo como papa. Cuando era papa. Cuando papa, sí. Y lo comentó, ¿no? Porque es una teología muy, muy difícil, pero por supuesto que es la teología de la belleza y todo. Está hablando sobre esto, y si se comprende bien, pero... Sí, bueno, sí se comprende bien, pero el problema es si el texto da como para comprenderla bien, porque si se comprende bien, para Ratzinger quiere decir según la tradición. Ahora, hay que ver si el lenguaje de von Balthasar y los presupuestos filosóficos son los de la tradición.
O sea, si estudiada en sí misma, permite comprendérsela bien. A mí me parece que no. Además hay que distinguir las etapas de la vida de von Balthasar, porque él hizo libros iniciales que son muy diferentes de los últimos, ¿no? Y Ratzinger lo conoció cuando era más joven, estaba más al principio, no tanto después, ¿no? Porque después vino a Roma. De cualquier modo, él en las encíclicas, por ejemplo, Spesalvi, cuando habla del infierno y todo eso, no dice lo que dice von Balthasar, dice otra cosa, ¿no? Pero es cierto que tenía una afinidad con él, es verdad, eso no se puede negar. Tal vez si no lo hubiese tenido, no hubiese renunciado y todavía sería papa. ¿Qué hora es? 10. Entonces, en Dios hay que usar el nombre de persona. Persona significa lo que es perfectísimo en toda la naturaleza. Esta es una frase famosa en la teología en general. Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura. Scilicet subsistens in rationali natura. Perfectissimum in tota natura es la naturaleza creada, o sea, en el universo. Como Dios es la perfección pura, es acto puro, para designar a Dios usamos como punto de partida lo más perfecto que hay, que es la persona. Pero como para conocer a Dios hay que utilizar dos caminos, uno de la afirmación y otro de la negación, o de la remoción mejor, según Dionisio, que es fuente principal de Santo Tomás, según Dionisio, también hay que utilizar los símbolos de las cosas más lejanas de Dios, no solo los más perfectos como persona. Dios se puede llamar también roca, o agua, o cordero, como dice la Escritura, ¿no? Dionisio dice, de esta manera nos acordamos de que no podemos conocer directamente a Dios y que Dios es siempre lejanísimo de todo lo que nosotros entendemos, incluso de la persona, El peligro de entender a Dios solamente a partir de lo más perfecto que es la persona es identificarlo en el fondo con el modo de ser de la persona creada.
cosa que sucedió de muchas maneras en la historia de la filosofía e incluso de la teología. Todos los gnosticismos de las diversas épocas tienen esta raíz también. Por eso, dado que todo eso, todo lo que es perfectísimo se le debe atribuir a Dios, porque su esencia contiene en sí toda perfección, es conveniente que se diga este nombre persona de Dios, pero no de la misma manera que se dice para las criaturas, sino de un modo más excelente, como también los otros nombres que son impuestos por nosotros a las criaturas y que se atribuyen a Dios, como se explicó antes, tratando acerca de los nombres divinos. La objeción primera es muy evidente. En la Biblia no aparece la palabra persona. Aunque el nombre de persona en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento no se encuentre dicho de Dios, sin embargo, lo que este nombre significa se encuentra de muchas maneras afirmado acerca de Dios en la Sagrada Escritura. Es decir, que es ente máximamente y perfectísimamente inteligente. Si hubiese que decir acerca de Dios solamente las cosas que según la palabra, la voz, que transmite la Sagrada Escritura acerca de Dios, o las que transmite la Sagrada Escritura acerca de Dios, se seguiría que nunca en otra lengua se podría hablar de Dios sino en la que en primer lugar fue transmitida en el Antiguo Testamento, o aquella en la cual en primer lugar fue transmitida la Escritura del Viejo y del Nuevo Testamento. O sea, si llevamos el argumento al extremo, no se podría hablar en teología en latín o en griego o en otros idiomas, sino que habría que hablar siempre usando las palabras literales de la Escritura. Pero eso no es así. La teología no es simplemente repetir la Escritura en su sentido material, las palabras de la Escritura. Hay que ver el significado de la Escritura. Y en la Escritura, aunque no se usa literalmente la palabra persona, se expresa de muchas maneras lo que es la persona. Para encontrar nuevos nombres que signifiquen la antigua fe acerca de Dios, obligó la necesidad de disputar con los herejes. Y esta novedad no hay que evitarla porque no es profana. Es decir, no es discordante respecto del senso de las Escrituras. El apóstol enseña que hay que evitar las novedades profanas de las palabras en la primera carta a Timoteo. Las novedades profanas. Pero estas no son novedades profanas, dice. Esta terminología es necesaria. El impulso inicial para desarrollar esta terminología vino de la necesidad de refutar a los herejes. Por ejemplo, a los arrianos que decían que el Hijo es inferior al Padre. Bueno, muy bien. Seguimos después.